Camila llevaba 3 noches sin dormir bien. Turnos dobles, sueldo recortado. Y un hijo de 6 años con asma al que no podía descuidar ni un minuto. Mientras muchos entraban al hospital solo para cumplir horario, ella entraba con el peso de saber que su trabajo era lo único que sostenía su vida entera. Ese día llovía como si el cielo estuviera cansado también. Y justo cuando pensaba que la noche no podía complicarse más, un hombre empapado, temblando y sin identificación, entró tambaleándose por la puerta. Los guardias lo ignoraron. En admisiones lo miraron como estorbo. «Ha de ser otro indigente», murmuró alguien. Pero Camila lo vio de cerca. Tenía los ojos rojos, las manos heridas y el rostro lleno de miedo. Y sin preguntar nada, lo sostuvo antes de que cayera al suelo. Mientras todos se apartaban, ella hizo lo que nadie quería. Lo salvó de la indiferencia del hospital. Cuando Camila lo acomodó en la camilla, sintió como su cuerpo temblaba de forma irregular, como si el frío no fuera el único responsable. El hombre intentó incorporarse, pero el mareo lo obligó a recostarse de inmediato. Ella le pidió que respirara despacio, aunque notó que su pecho subía y bajaba con la velocidad de alguien que venía huyendo de algo más grande que la lluvia. Al quitarle la chaqueta empapada, descubrió raspones en los brazos que parecían recientes, no de caída, sino de forcejeo. Eso la hizo fruncir el ceño. Había visto muchas lesiones en su vida, y esas no eran producto de un accidente cualquiera. Los guardias seguían murmurando en la entrada, molestos porque Camila les había pedido ayuda sin obtener siquiera un movimiento. Para ellos solo era otro problema que no querían cargar. Pero para Camila, era un ser humano en una noche donde a nadie parecía importarle nada. Cuando intentó tomarle la presión, él retiró el brazo con un reflejo casi defensivo, como si esperara ser golpeado. Ese gesto le dolió a Camila más de lo que admitió. La gente solo reacciona así cuando ha aprendido a temer el contacto ajeno. Ella le habló con calma, diciéndole su nombre para que no sintiera que lo atendía una extraña. Él no respondió, pero la miró como si intentara descifrar si podía confiar en ella. Esa mirada contenía una mezcla de vergüenza y alivio que Camila no había visto en otros pacientes. Después de unos segundos, él permitió que ella revisara su pulso. Estaba acelerado, pero no como el de un enfermo. Era el pulso de alguien que había vivido un susto mayor del que quería admitir. Camila suspiró. Algo más profundo estaba escondido detrás de ese silencio. Cuando le ofreció agua, él la tomó con ambas manos, sosteniendo el vaso como si temiera que se lo quitaran. Bebió con torpeza, pero con necesidad. Esa acción sencilla le reveló que llevaba más tiempo en la calle del que cualquiera en ese hospital imaginaba. El médico de turno pasó, miró por encima y decidió que no era prioridad. Camila prefería no discutir. Sabía que el doctor no cambiaría su manera de ver la vida ni siquiera ante una emergencia real. Así que lo dejó ir y continuó ella sola. Intentó preguntarle su nombre, y él apenas logró susurrar: «Alejandro», con una voz quebrada por el cansancio y el miedo. Fue la primera palabra que salió de su boca. Nada más. Ni un apellido. Ni una historia. Solo un nombre entregado con cautela. Ese pequeño avance bastó para que Camila se sintiera responsable de él, como si hubiera aceptado sin querer un vínculo extraño entre dos desconocidos. Ella había visto cientos de rostros, pero ninguno con una vulnerabilidad tan evidente. Mientras le limpiaba las manos, descubrió que tenía tierra bajo las uñas, no de trabajo físico, sino de alguien que había caído o se había arrastrado. Cualquiera que hubiera visto eso habría llamado a seguridad. Pero Camila solo pensó en qué clase de noche había tenido él. Aunque estaba agotada, permaneció a su lado hasta que la respiración se estabilizó. El hospital estaba lleno de ruido, pero en ese espacio pequeño, la noche, se sentía más silenciosa. Él cerró los ojos, confiando en ella más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo. Camila se quedó un minuto observándolo, intentando entender por qué la presencia de un desconocido le generaba tanta inquietud. No era miedo, no era curiosidad, era algo parecido a intuición. Quizás intuición de que ese hombre no había llegado ahí por casualidad. Quizás intuición de que esa noche iba a cambiarle la vida más de lo que imaginaba. Mientras Camila actualizaba la hoja clínica,
Notó que Alejandro abría los ojos con un desconcierto que parecía más profundo que el simple despertar. Miraba el techo como quien no reconoce el lugar donde está, como si hubiera caído en un mundo que no esperaba. Ella se acercó despacio para no asustarlo, porque había aprendido que la calma se contagia igual que el miedo. Él intentó incorporarse, pero un gesto doloroso en la costilla lo obligó a detenerse. Camila, sin tocarlo, levantó una mano para pedirle que no insistiera. Alejandro obedeció. Ese pequeño acto de confianza encendió en ella una responsabilidad que no podía ignorar. Antes de preguntarle nada, Camila revisó las notas del doctor. Una frase resaltaba en la hoja: paciente fuera de prioridad, sin indicios de emergencia mayor. Aquello le pareció insultante. Bastaba mirar a Alejandro 2 segundos para entender que algo en su vida se había roto. Una enfermera pasó para recordarle que había otras tareas pendientes. Camila asintió, pero no se movió. Había noches en las que el protocolo tenía que ceder ante la humanidad. Y esta era una de esas noches. Alejandro intentó hablar, pero la voz le falló. Era como si llevara horas sin decir una palabra. La frustración en su mirada hacía evidente que quería explicar algo y no podía. Camila se inclinó un poco, buscando que no sintiera presión, solo escucha. Después de varios intentos, él soltó una frase inconexa, como si las palabras le salieran rotas. No podía quedarme allí. Camila frunció el ceño, pero no insistió. Aprendió que las historias difíciles nunca salen completas de una sola vez. Ella aprovechó para revisar los vendajes improvisados en sus manos, pequeños trozos de tela húmeda completamente sucios. Nadie que viviera en la calle llevaba un vendaje hecho con prisa. Eso era señal de huida, no de abandono. Cuando Alejandro vio que ella observaba sus heridas, retiró las manos con reflejo automático. Esa reacción fue tan rápida que dejó claro algo. Él no estaba huyendo solo del clima, o de un mal día. Estaba huyendo de personas. Camila decidió cambiar la estrategia. En lugar de preguntarle qué había pasado, le preguntó si estaba seguro aquí. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue inmediata, casi infantil. Nadie le había hecho esa pregunta en mucho tiempo. Él tardó en responder, como si necesitara verificar que ella realmente quería saber. Finalmente, movió la cabeza con un gesto pequeño, casi invisible. No estaba seguro. Ni siquiera un hospital le parecía un lugar seguro. En ese momento, Camila sintió un impulso que no pudo contener. Tocar su antebrazo para hacerle saber que no estaba solo. Alejandro se tensó por un segundo, pero luego aflojó los hombros, como si la simple calidez de un gesto amable lo desarmara. La lluvia seguía golpeando las ventanas del hospital y cada trueno parecía recordarle a Alejandro algo que prefería no revivir. Camila lo observó con atención, entendiendo que la tormenta no estaba afuera, estaba dentro de él. Por un instante, Alejandro pareció querer decirle algo crucial. Abrió la boca, tragó saliva, volvió a intentarlo, pero nada salió. Solo un suspiro resignado. Esa incapacidad de hablar revelaba más que cualquier confesión. Camila no lo presionó. Le dijo que se quedara tranquilo, que ella se encargaría. No sabía exactamente de qué se iba a encargar, pero en ese instante lo decidió. Ese hombre no iba a volver a salir a la calle igual que como había entrado. Cuando se alejó unos pasos, sintió que la mirada de Alejandro la seguía. No era una mirada de desconfianza. Era una mirada de alguien que intenta sostenerse de la primera persona que le ha ofrecido algo más que juicio. Y por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que la noche apenas empezaba. Mientras Camila revisaba la bandeja de medicación, su teléfono vibró dentro del bolsillo. Era la niñera informando que su hijo había vuelto a toser fuerte. El mensaje le apretó el pecho, pero respiró hondo. No podía salir. No mientras Alejandro la necesitara y ella fuera la única que lo estaba mirando como persona. Cuando regresó a la camilla, encontró a Alejandro intentando levantarse sin permiso. Su esfuerzo era torpe, desesperado. Camila se apresuró y lo sostuvo antes de que terminara en el suelo. Él se disculpó sin palabras, solo moviendo los labios. Ella lo hizo recostarse, y por primera vez lo vio llorar en silencio. No eran lágrimas de dolor físico, era un llanto contenido, como si llevara días resistiéndose a quebrarse, y ese pequeño intento de escapar hubiera roto lo que quedaba de fuerza. Camila tomó una silla y se sentó frente a él.
No como enfermera, como alguien que tenía claro que ese hombre no iba a hablar si no sentía un mínimo de humanidad. Él respiró hondo varias veces antes de intentarlo. «Me estaban buscando», murmuró por fin. Las palabras salieron como si le costaran físicamente. Camila inclinó la cabeza, pero no mostró sorpresa. Lo dejó continuar a su ritmo. Sabía que esas frases no se regalan fácilmente. Alejandro explicó, entre pausas y temblores, que había estado trabajando en un lugar donde no debía haber visto nada. No mencionó nombres, ni detalles, pero Camila entendió lo suficiente. Se había metido en problemas que no buscó. Era el tipo de confesión que cualquiera en el hospital habría ignorado por miedo. Pero Camila no era cualquiera. Quizá porque su vida ya era un caos. Quizá porque reconoció en él algo que conocía. Alguien tratando de sobrevivir sin ayuda de nadie. Cuando le preguntó si tenía familia, él negó con la cabeza. Pero había algo extraño en ese gesto, como si la respuesta escondiera otra capa. Camila no insistió. Sabía que cada persona tiene un punto donde la verdad se levanta sola. En ese instante, el sonido de un golpe en la entrada los hizo sobresaltarse. Un grupo de hombres discutía con seguridad, reclamando la entrada al hospital. Camila sintió cómo el cuerpo de Alejandro se tensaba completamente. Él ni siquiera necesitó decir nada. Su reacción lo dijo todo. Esos hombres no estaban ahí por casualidad. Camila apagó la luz de la sala donde estaban y corrió la cortina sin hacer ruido. Alejandro respiraba acelerado, casi sin control. Ella le pidió que mantuviera la calma. A ella también le temblaban las manos, pero no se lo mostró. Los pasos en el pasillo eran lentos, pesados, como de alguien buscando a propósito. Camila sabía que no podía dejarlo solo. La adrenalina le subía por el pecho, pero algo más fuerte la guiaba. La certeza de que si no lo protegía, Alejandro no saldría vivo de esa noche. Mientras los pasos se alejaban, él soltó un suspiro ahogado y se cubrió el rostro con ambas manos. Camila permaneció a su lado, no porque fuera su deber profesional, sino porque ahora era su instinto. La noche se acababa de dividir en dos, lo que había sido antes de Alejandro, y lo que estaba por venir. Cuando por fin se restableció la calma en el pasillo, Camila revisó nuevamente los signos de Alejandro. Su pulso seguía acelerado, no por la fiebre ni por las heridas, sino por un miedo que parecía incrustado en su respiración. Ella lo observó en silencio, tratando de descifrar qué parte de su historia aún faltaba por salir. Alejandro intentó disculparse por haberla involucrado en algo que ni él entendía del todo. Camila lo interrumpió con un gesto firme. No quería escuchar su arrepentimiento, quería escuchar lo que aún callaba. Pero no lo presionó. Sabía que hay verdades que salen solo cuando el cuerpo ya no puede sostenerlas. Ella se levantó, para ajustar el suero, más como excusa que como necesidad. Había tomado demasiadas decisiones impulsivas en esa noche, y sabía que aún faltaban más. Pero cada vez que miraba a Alejandro, tenía claro que era peor mirar hacia otro lado. Él intentó incorporarse nuevamente, esta vez no para huir, sino para hablar. Camila acercó la silla, manteniendo la distancia justa para que no se sintiera interrogado. Alejandro apretó las manos, como quien se prepara para decir algo que pesa. «Si me quedo aquí, ellos pueden volver», murmuró. El temor en su voz no era exagerado. Era el tipo de miedo que solo alguien que ha sido perseguido conoce. Camila sintió un escalofrío. No quería admitirlo, pero lo entendía demasiado bien. En su mente, evaluó todas las opciones. El hospital no estaba equipado para tratar ese tipo de emergencias. Los guardias apenas podían manejar discusiones familiares, mucho menos hombres buscando a alguien por razones que sonaban peligrosas. Por un segundo pensó en llamar a seguridad, pero enseguida lo desechó. No podía arriesgarse. Si ellos hacían ruido, los otros sabrían que él estaba ahí, y eso sería condenarlo. Alejandro bajó la mirada. Parecía preparado para levantarse e irse, aunque eso significara caminar directo hacia el peligro. Camila entendió su intención antes de que él la expresara. No se trataba de valentía, sino de resignación. Fue ahí cuando cometió la imprudencia más noble de su vida: ofrecerle ayuda fuera del hospital. Ni siquiera sabía qué tipo de ayuda podía brindarle, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Si necesitas un lugar donde quedarte,
puedo ayudarte», dijo en voz baja. Alejandro levantó la cabeza como si hubiera escuchado mal. Esa frase lo desarmó más que cualquier amenaza. Nadie le ofrecía nada, mucho menos un refugio. Camila sintió el peso de su propia declaración. Sabía que no debía meter a nadie en su casa, especialmente cuando tenía un hijo enfermo. Pero también sabía que no dormirá tranquila si él salía por esa puerta sin un plan. Alejandro negó con suavidad, temiendo ponerla en riesgo. Pero Camila insistió. No como alguien temerario, sino como alguien que ha visto demasiada injusticia para permitir una más sin intervenir. En ese momento, él volvió a quebrarse. No con lágrimas escandalosas, sino con ese silencio que ocurre cuando un adulto ya no tiene fuerza para seguir aparentando firmeza. Fue la primera vez en la noche donde Camila entendió que no estaba salvando a un desconocido. Estaba salvando a alguien que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo solo. Y aunque sabía que lo que venía podría complicarlo todo, no se arrepintió ni por un segundo. Las luces del hospital parpadearon justo cuando Camila decidió que era momento de sacarlo de ahí. No podía esperar a que amaneciera. Si los hombres regresaban, sería cuestión de minutos para que lo encontraran. La tormenta seguía golpeando las ventanas, pero la noche ofrecía la cobertura que necesitaba. Camila buscó una silla de ruedas, no porque Alejandro la necesitara físicamente, sino porque sería más fácil moverlo sin llamar la atención. Él se sentó sin protestar, consciente de que cada movimiento debía hacerse con sigilo. Cuando salieron de la sala, el pasillo estaba casi vacío. Solo el murmullo lejano de una televisión encendida en urgencias hacía compañía. Camila empujó la silla con seguridad fingida. Cada paso se sentía como un desafío invisible. Al pasar frente a la estación de enfermería, saludó brevemente a la compañera de turno. La otra enfermera asumió que Camila iba a llevar al paciente a rayos X. Esa pequeña confusión jugó a su favor. No había tiempo para explicaciones. Alejandro mantenía la cabeza inclinada, ocultando su rostro. No por vergüenza, sino por precaución. Camila podía sentir su respiración agitada incluso sin mirarlo. Cada segundo contaba. Cuando llegaron a la salida lateral del hospital, ella revisó por la rendija de la puerta. No había nadie más que la lluvia cayendo, con insistencia. Parecía que la ciudad entera había decidido dormir, excepto ellos dos. Lo ayudó a ponerse de pie. Él apoyó su peso contra la pared por un instante, recuperando equilibrio. Camila se quitó su propio abrigo y se lo colocó encima. No quería que quedara expuesto más de lo necesario. Caminaron juntos hacia el estacionamiento, pegados a las sombras para evitar ser vistos desde la calle. La sensación de estar escapando no era agradable, pero era la única forma de protegerlo. Camila sentía su corazón latir con más fuerza de la que esperaba. Cuando llegaron a su carro, Alejandro dudó. No quería ponerla en riesgo. No quería que su simple presencia atrajera problemas a su vida. Pero Camila lo miró con una determinación que no dejaba espacio para debate. «Sube», dijo con una firmeza que lo dejó sin argumentos. Él obedeció y se recostó en el asiento, tiritando por el frío y por el miedo acumulado. Camila encendió el auto con cuidado, controlando el impulso natural de acelerar. La discreción era su mejor arma esa noche. Mientras manejaba, miraba de reojo a Alejandro. Sus ojos estaban fijos en el cristal, siguiendo las gotas que caían como si cada una representara un pensamiento que aún no se atrevía a expresar. No era un hombre violento, ni peligroso. Era un hombre cansado. El camino a su casa no era largo, pero esa noche pareció interminable. Cada semáforo, cada sombra, cada vehículo detenido por la lluvia, le recordaba que no debía fallar. Cuando finalmente estacionó, frente a su edificio, sintió una mezcla de alivio y temor. No por él, sino por lo que implicaba traerlo a su mundo, a su rutina, a su hijo. Alejandro bajó del auto con dificultad. Ella lo sostuvo del brazo, asegurándose de que nadie los observara. A esas horas, el vecindario estaba desierto. En cuanto cerró la puerta de su apartamento detrás de ellos, Camila supo que había cruzado una línea sin retorno. No era la enfermera quien había actuado, era la mujer. El sonido del cerrojo asegurándose retumbó más fuerte de lo esperado. Era como si el departamento entero entendiera que algo fuera de lo normal
acababa de cruzar su puerta. Alejandro miró alrededor con una mezcla de timidez y gratitud. No estaba acostumbrado a ser recibido en ningún lugar. Camila encendió la luz mínima posible para no despertar a su hijo. La sala era modesta pero ordenada. Un sofá gastado, una mesa pequeña llena de papeles del colegio y una repisa con frascos de medicamentos infantiles. Cada objeto contaba una parte de su vida. Le indicó a Alejandro que dejara sus cosas, aunque él no tenía ninguna, y se sentara. Él obedeció con esa cautela de alguien que teme estorbar incluso al respirar. Camila lo observó con la mirada clínica de una enfermera, pero con la preocupación de una madre. Fue por el botiquín sin decir palabra. Al regresar, vio que él intentaba limpiarse las manos con una servilleta, como si quisiera evitar que cualquier cosa sucia tocara sus muebles. Ese gesto la tocó más de lo que debía. Cuando empezó a retirar los vendajes improvisados, Alejandro apretó los dientes. No se quejaba, pero el dolor estaba ahí. Camila trabajó con precisión. Algodón, alcohol, gasas limpias. Cada paso era un recordatorio de que él no había recibido cuidados en mucho tiempo. Mientras lo atendía, él intentó explicarse. No para justificar su presencia, sino para darle claridad. Pero las palabras no salían completas. Camila le pidió que no hablara. Primero te curo, después hablamos. Ese equilibrio entre autoridad y ternura era lo que más desconcertaba a Alejandro. Nadie lo trataba así. Nadie desde hacía años. Cuando terminó, Camila le trajo una manta seca. Él la tomó con un agradecimiento silencioso. Se notaba que no estaba acostumbrado a recibir nada sin tener que devolver algo a cambio. Ella se sentó frente a él, sin cruzarse de brazos ni levantar barreras. No quería que sintiera que estaba siendo interrogado. Quería que supiera que estaba a salvo. Fue entonces cuando Alejandro bajó la mirada y respiró con dificultad. No era por el dolor físico. Era porque hablar del pasado dolía más que cualquier herida fresca. Dijo que no había sido indigente, que hasta hace pocos meses tenía un trabajo estable, que su vida se había desmoronado en cuestión de semanas por estar en el lugar equivocado frente a las personas equivocadas. No dio más detalles, pero Camila no los necesitaba. Sabía leer entre líneas mejor que cualquier detective del mundo. Sabía cuándo alguien era víctima y cuándo era peligro. Y él no era lo segundo. Una puerta se abrió suavemente en el pasillo. El hijo de Camila apareció frotándose los ojos, preguntando por qué había voces. Alejandro se tensó, temiendo haber cruzado un límite sin querer. Camila lo tranquilizó y llevó al niño de vuelta a su habitación. Le explicó algo simple, sin mentiras, pero sin detalles. Mamá está ayudando a alguien que lo necesitaba. El niño asintió con esa confianza absoluta que tienen los hijos. Cuando Camila regresó, encontró a Alejandro sentado derecho, como si temiera haber arruinado algo. Pero ella solo le sonrió un poco. Era la primera vez en toda la noche que sonreía. La tensión se aflojó, pero no desapareció del todo. Ninguno de los dos sabía que esa madrugada era apenas el comienzo. Alejandro aceptó un vaso de agua, pero lo sostuvo entre las manos sin beber. Era como si necesitara sentir algo sólido para recordar que estaba en un lugar seguro. Camila, sentada en el borde del sofá, lo observó, con atención. No como enfermera, sino como alguien que quiere entender antes de juzgar. Él finalmente bebió un sorbo, y con la voz aún baja, confesó que había pensado que no llegaría vivo a esa noche. No lo dijo con dramatismo, sino con honestidad. Camila sintió un estremecimiento en la columna, porque entendió la gravedad de lo que estaba enfrentando. Cuando él mencionó que lo que había visto involucraba a personas influyentes, Camila sintió un nudo en el estómago. No era solo un problema de trabajadores o pandillas. Era algo mayor, algo que ningún ciudadano común quiere enfrentar. Pero Alejandro no hablaba como un héroe. Hablaba como alguien que había sido arrastrado por circunstancias que no eligió. Esa diferencia era la clave para que Camila no retrocediera. Ella le preguntó si había considerado ir a la policía. La respuesta fue inmediata. No puedo. No necesitó explicar por qué. A veces, cuando el enemigo está arriba, la policía no es la salida. Es una puerta que se cierra más rápido. Camila respiró hondo y se recargó en el respaldo del sofá. Quería tomar distancia emocional, pero era imposible. Él ya estaba dentro de su casa, dentro de su historia.
y dentro de algo más que no quería nombrar. Alejandro se cubrió el rostro, como si fuera vergonzoso mostrar vulnerabilidad, pero su silencio decía más que sus palabras. Era un hombre que llevaba demasiado tiempo callando algo que necesitaba sacar. Ella se acercó un poco más, no para consolarlo, sino para demostrarle que no, huiría, que escucharía, aunque la verdad doliera. Esa cercanía hizo que Alejandro respirara más despacio, como si por fin su cuerpo entendiera que podía bajar la guardia. Él confesó que había visto documentos, nombres y movimientos de dinero que no debía ver. No sabía a quién acudir, no sabía quién estaba comprado, no sabía quién estaba limpio. Camila entendió que su instinto de huir no era paranoia, era supervivencia. El silencio se volvió pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio donde las piezas empiezan a encajar. Camila levantó la mirada y lo analizó otra vez. Ya no veía a un desconocido peligroso. Veía a un hombre atrapado en algo demasiado grande para una sola persona. Entonces, él hizo la pregunta que más la desconcertó. ¿Por qué haces todo esto por mí? No lo preguntó con prepotencia, sino con gratitud incrédula, como si fuera la primera vez en años que alguien le tendía la mano. Camila no tenía una respuesta lógica. Podía decirle que era su deber como enfermera, pero sería mentira. Podía decirle que era porque él la necesitaba, pero era incompleto. Lo único verdadero era que no soportaba ver a alguien ser deshumanizado cuando ella podía evitarlo. Ella respondió con algo simple, pero real. Porque nadie merece pasar solo por lo que tú estás viviendo. Alejandro bajó la mirada, y por primera vez en la noche, sonrió un poco. Una sonrisa rota, cansada, pero llena de alivio. Esa sonrisa fue el inicio de algo que ni él ni Camila estaban preparados para enfrentar. Pero la historia apenas comenzaba. Esa madrugada, mientras el departamento guardaba silencio y la tormenta se apagaba poco a poco, Camila entendió algo que no esperaba. Había dejado entrar a un desconocido, pero no a un peligro. A una persona rota, sí, pero no a un enemigo. Alejandro, sentado en su sofá, miraba alrededor con el mismo cuidado con el que alguien toca un recuerdo que no quiere dañar. No pidió más explicaciones ni más favores. Solo dijo que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Ella sabía que ayudarlo iba a traerle problemas. Que involucrarse con alguien que estaba huyendo nunca termina simple. Pero aún así, no retrocedió. No después de haber visto cómo lo trataron los demás. Cuando él se levantó para agradecerle y ofrecerse a irse al amanecer, fue Camila quien lo detuvo. No tienes que correr hoy. Alejandro la miró con los ojos rojos, no de dolor, sino de alivio. Era la primera vez que alguien le decía esas palabras sin pedir nada a cambio. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos entendieron que algo había cambiado. Que ese encuentro accidental no había sido un accidente. Que el miedo que los rodeó esa noche no los separó. Los acercó. A veces, las historias no empiezan con una decisión. Empiezan con un acto de humanidad. Y esa noche, Camila salvó la vida de un hombre, sin saber que él estaba a punto de cambiar la de ella.